Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar con la escuela dominical de este domingo. Pero bueno, antes de iniciar, vamos a orar. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente reunidos a través de este medio, Señor. En estos momentos que vamos a reflexionar de tu palabra, Señor, que seas tú el que nos hable, Señor. Señor, danos una mente abierta y un corazón humilde para poder aprender y poner en práctica lo que tú quieres de nosotros, Señor. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que viene siendo esta serie de estudios que estamos hablando, la disciplina. La semana pasada vimos un poquito de lo que viene siendo la disciplina, lo que los teólogos llaman disciplina formativa. Y bueno, a través de esta nos dimos cuenta que podemos verla a través de la palabra de Dios. A través de su palabra nos damos cuenta de lo que Él quiere que hagamos, cómo quiere que seamos, cómo es importante las reuniones en las congregaciones para poder crecer como Dios quiere que crezcamos. Y bueno, el día de hoy va a ser un tema un poquito más fuerte, va a ser un poquito difícil porque pues a lo mejor en muchas iglesias hemos dejado de lado o en muchas iglesias son o son muy extremos o son muy muy blandos, ¿no? Vamos a hablar de lo que viene siendo la disciplina correctiva. Es la semana número 3 y el estudio lleva como título Lidiando con el pecado. Y bueno, esta va a ser la primera parte. El día de hoy vamos a ver Lidiando con el pecado, parte 1. Y bueno, ¿alguna vez has tenido alguna operación médica importante? Posiblemente a lo mejor dentro de tu vida, bueno, ¿cómo te sentiste en ese momento? Bueno, durante la operación posiblemente te hayas sentido con miedo, te hayas sentido el dolor, hayas experimentado muchos sentimientos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron los efectos a largo plazo? Bueno, una vez realizada la operación, posiblemente con el paso del tiempo fuiste mejorando, ¿no? Fuiste viendo una mejoría en tu salud. ¿Y qué habría sucedido si no te hubiesen realizado esa operación? Bueno, posiblemente tu vida correría cierto riesgo o hubieras adquirido alguna enfermedad que hubiera ocasionado una enfermedad mayor si no te hubieras sometido a esa operación. Y bueno, de alguna manera confrontar el pecado en la vida de otros, lo que como mencionaba hemos llamado disciplina correctiva, es como una cirugía, ¿sí? Como te mencioné, una cirugía es dolorosa, pero no solamente es dolorosa, sino que se necesita una mano experta y a nadie le gusta. Sin embargo, la salud de toda la iglesia lo requiere. Cuando obedecemos a Dios y nos disciplinamos los unos a los otros de esta manera, hay gran bendición para todos los involucrados. Bueno, esto es algo que es muy interesante y es cierto, ¿no? La disciplina dentro de la iglesia es como una cirugía. ¿Cuál es el objetivo de una cirugía? Bueno, es quitar aquello que te está haciendo daño, ¿sí? Si es un tumor, si es algo que te estorba en tu organismo o que te perjudica, bueno, lo mejor es quitarlo. Y dentro de la iglesia es algo similar. Y otra de las cosas también que es interesante es que se necesita una mano experta, ¿no? No vas a confiar tu vida en una cirugía a cualquier médico, ¿no? Sino que vas a confiar en aquel que sepa lo que está haciendo. Bueno, también dentro de la iglesia es necesario, es importante que sepamos hacer buen uso o que podamos llevar a cabo una buena disciplina correctiva, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta? Y que se cumpla más que nada. Y bueno, otra de las cosas, a muchos de nosotros no nos gusta no nos gustaría someternos a alguna cirugía. Y bueno, también dentro de la iglesia, muchas de las veces en general, a nadie nos gusta cuando nos confrontan con nuestro pecado, ¿no? Si llega algún hermano y te dice, hermano, lo vi cometiendo este pecado y empezamos, ¿no? A la defensiva, no, yo no era, ponemos
infinidad de pretextos o incluso a veces hasta nos enojamos. Y bueno, también otra cosa interesante respecto a la disciplina es como la cirugía, ¿no? Tú la requieres en tu cuerpo para tener una buena salud. Bueno, la iglesia para tener buena salud, para ser sana, para tener una marca sana, para tener una de las marcas sanas que hemos estado viendo, ¿no? También necesitamos de la disciplina, requerimos de ella. Y bueno, cuando obedecemos a Dios y nos disciplinamos los unos a los otros de esta manera, hay gran bendición para todos los involucrados. ¿Sí? Cuando aplicamos o cuando formamos parte o participamos de una disciplina con algún hermano, si se cumple el objetivo, bueno, hay una gran bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque aquel que fue confrontado llegó a reconocer su situación delante de Dios y bueno, lo llevó a cabo ¿a qué? A una restauración, a reconciliarse con Dios y con los hermanos. Y bueno, si hay que restituir algo, si fue un robo o fue algo que tuviera que restituir, bueno, que lo restituya, ¿no? Y a los que participaron en esta, bueno, también hay una gran bendición porque hay enseñanza, hay aprendizaje, y bueno, también nos ayuda o ayuda a aquellos que están involucrados en la disciplina a madurar y a mantenerse firmes, que es lo que vamos a ver, vamos a estar viendo aquí poquito a poco, vamos a ir viendo cuál es la bendición tanto del que participa disciplinando como el disciplinado, ¿no? ¿Y cuál es la idea principal de todo esto? Bueno, es que Dios nos llama a confrontar y a restaurar amorosamente a los miembros de nuestra iglesia que se encuentran atrapados en el pecado. Bueno, este es el objetivo de la disciplina correctiva. Cuando la iglesia hace una buena práctica de la disciplina, ¿cuál es el objetivo de este? Bueno, el objetivo de la iglesia al disciplinar a la persona que cae en pecado es confrontarla primeramente con ese pecado y después restaurarla amorosamente. ¿Sí? Ese es la idea principal, ese es el objetivo del día de hoy, de lo que vamos a estar viendo, de que Dios nos llama a confrontar el pecado de aquel que cayó en pecado, pero no solamente a confrontarlo, sino a restaurarlo. Tristemente, hoy en la actualidad, las iglesias nos hemos olvidado de esta idea, ¿no? De restaurar amorosamente al miembro que cayó en pecado, ¿sí? Bueno, tristemente hoy en la actualidad las iglesias sí confrontan al pecado, pero en vez de restaurar amorosamente al miembro que cayó, a veces lo llegan a condenar, y no solamente a condenarlo, sino que hacen que se aparte de las cosas de Dios, del servicio de Dios. Y bueno, este no es el objetivo es confrontas a la persona con su pecado, pero no solamente esto, sino que también la llevas a una restauración. Cada uno de los que se involucren al disciplinar a esa persona, a restaurarlo. Y bueno, vamos a profundizar un poquito. La semana pasada te mencioné que vamos a ver ahí en Gálatas 5. Bueno, Pablo apunta a la libertad que tenemos en Cristo y al poder que tenemos en el Espíritu para obedecer a Dios. Ahí en Gálatas, en el capítulo 5, nos dice, o Pablo nos apunta a esto, ¿no? Que somos libres en Cristo, que no nos debemos dejar de dominar por nuestra vieja naturaleza. Y bueno, ahí menciona una serie de cosas que practican aquellos que están dominados por su vieja naturaleza. Y bueno, también en Gálatas 6 nos explica cómo debemos lidiar con nuestros pecados en la iglesia. Y este va a ser el pasaje. Me gustaría que buscaras ahí en tu Biblia Gálatas capítulo 6 y vamos a leer ahí del 1 al 5. Gálatas capítulo 6, los versículos del 1 al 5. Y bueno, espero que ya lo tengas ahí en tu Biblia. Sígueme con tu vista, yo le voy a dar lectura. Dice ahí la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos
las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y bueno, esto es algo interesante aquí, lo que nos menciona el apóstol Pablo. Y primeramente, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que tú también seas tentado. Bueno, un recordatorio que nos hace. Recordemos que todos somos seres humanos, nuestra naturaleza es inclinarnos al pecado. Recordemos que cada día estamos luchando contra el pecado y bueno, un hermano tuyo pues perdió y cayó en la tentación y aquí nos dice algo interesante: considérate a ti mismo, ¿sí? Recordemos que también si mi hermano cayó, bueno, pues yo también puedo caer. Por eso aquí el apóstol Pablo nos dice: considérate a ti mismo, ¿sí? Ahí hay un pasaje dentro de la palabra de Dios que dice también que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Recordándonos que pues debemos de estar atentos y bueno, debemos de ver al hermano que cayó y bueno, también pensar en mí, ¿no? Hoy mi hermano cayó, bueno, no vaya a ser yo tentado o no vaya a caer yo mañana, el día de mañana. Bueno, otra de las cosas es sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿sí? Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces ahí en el versículo 1 es algo interesante que nos dice el apóstol. Bueno, se lo escribe a la iglesia de Galacia, pero también para nosotros en la actualidad, que como seres espirituales restauremos a la persona que cayó con espíritu de mansedumbre, pero también que nos consideremos a nosotros mismos, ¿sí? Que pues si el hermano cayó, pues yo también tal vez pueda caer si no me cuido. Si él se descuidó y cayó, bueno, más adelante a lo mejor yo también puedo caer en dicha tentación. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas. Vamos a pasar a la primera pregunta. Dice: ¿crees que las instrucciones de Pablo aquí eran solo para una situación específica de las iglesias a las que le estaba escribiendo, o son directrices generales para la vida de la iglesia? Explica tu respuesta basándote en el texto. Y bueno, veamos el versículo, principalmente el versículo 1. Nos dice el versículo 1 que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es lo que nos dice el versículo 1. Y bueno, las instrucciones de Pablo en este versículo son aplicables a todos los cristianos en todas las iglesias. Él no está escribiendo acerca de una situación específica, porque dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Entonces, bueno, aquí claramente nos damos cuenta que lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de esto es para todos los cristianos de todas las iglesias. Y bueno, no nos está dando una situación específica, no nos da un problema específico, porque lo que nos dice aquí es: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Entonces nos damos cuenta que es para todas las iglesias, para todos los creyentes, y sobre todo también no menciona acerca de una situación específica, pero bueno, nos dice que si alguno fue sorprendido en alguna falta. Nos dice la siguiente pregunta: según Pablo, ¿quién debería hacer algo cuando alguien es sorprendido en una transgresión? Ahí vimos en el versículo 1, bueno, el versículo 1 nos menciona: vosotros que sois espirituales. Pablo dice: los que son espirituales han de hacer algo al respecto, ¿sí? Y bueno, ¿esto qué
¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, vamos a ir averiguándolo poco a poco, pero es interesante aquí que Pablo nos dice a los que son espirituales, ¿sí? Aquí no menciona a los de afuera, a los que no son creyentes, a los que no tienen relación personal con Cristo, sino que aquí está mencionando a aquellos que ya han tenido un encuentro con Cristo y, bueno, que son personas que han nacido de nuevo, que, bueno, han reconocido su situación delante de Dios. Es a los que nos está hablando Pablo, ¿sí? A los que son espirituales. Bueno, ahora te invito a que busques en tu Biblia. Vamos a leer Gálatas capítulo 5 del 16 al 25. Según la enseñanza previa de Pablo en Gálatas, ¿qué significa ser espiritual? Para entender esto, vamos a leer ahí, como te mencioné, Gálatas 5 del 16 al 25. Entonces, acompáñame ahí con tu Biblia, busca ahí Gálatas capítulo 5, bueno, ahí lo tienes cerquita. Si tienes el pasaje en Gálatas 6 del 1 al 5, bueno, ahí es nomás darle un poquito para atrás y vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 5 del 16 al 25. Nos dice ahí la palabra de Dios. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y bueno, esto es interesante porque aquí nos menciona tanto los frutos del Espíritu como los frutos de la carne. Y bueno, aquí los últimos pasajes del 22 al 25 nos dice quiénes son aquellos que son espirituales, ¿no? Primero nos dice cuáles son los frutos de estos y después nos dice quiénes son aquellos que son espirituales. Dice ahí el 22: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, de acuerdo a este pasaje que leímos, y lo que nos menciona ahí Pablo acerca de ser espirituales, ¿qué significa ser espiritual? Bueno, como vimos en el pasaje de Gálatas 5 del 16 al 25, cuando Pablo dice espiritual, se refiere a alguien que tiene el Espíritu de Dios morando en él y que por tanto se esfuerza en contra de su carne para hacer lo que Dios manda. En un sentido, el término espiritual de Pablo podría referirse a todos los cristianos, pero en este contexto probablemente se refiere a algo más específico, como los que sois espiritualmente maduros o los que estáis caminando más en sintonía con el Espíritu, ya que el contraste es con alguien que es sorprendido en pecado, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso podemos darnos cuenta que el ser espiritual son los creyentes en Cristo, pero en este caso que estamos viendo aquí en este pasaje, posiblemente el apóstol Pablo se refiera a aquellos creyentes que ya son más maduros, que ya tienen más madurez en cuanto a su caminar con el Señor, o que son personas que caminan de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Más sintonía con el Espíritu, en contraste a aquel que fue sorprendido en pecado. Y bueno, esto es interesante porque aquí se nos recuerda que la persona
la que va a corregir, o la persona que va a ejercer disciplina sobre el que fue sorprendido en el pecado, debe de ser una persona madura, ¿sí? Y bueno, esto es interesante porque muchas de las veces no somos maduros, no hemos madurado en nuestro andar con Cristo, y somos buenos para acusar a la persona, y en vez de ayudarla, en vez de que confronte su pecado y sea restaurada, pues la hundimos más, ¿no? Entonces debemos, cuando vamos a ejercer o cuando vamos a practicar la disciplina en nuestra iglesia, debemos ser unas personas maduras, ¿no? Que se vea, que sea un contraste con la persona que fue sorprendida en el pecado. Y bueno, ¿qué responsabilidad da Pablo a los que son espirituales, y por qué es esto importante para la salud de la iglesia? Bueno, Pablo da a los que son espirituales la responsabilidad de restaurar al cristiano que está en pecado con un espíritu de mansedumbre. Y esto es importante para la salud de la iglesia, porque si el pecado no se controla, se extenderá por todo el cuerpo. Recordemos ahí lo que dice en 1 Corintios 5:6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y bueno, esto es algo interesante, esto es algo muy importante para la salud de la iglesia, es que el que va a ejercer la disciplina, o el que tenga el cristiano que tenga la responsabilidad de restaurar al cristiano que está en pecado, debe de ser alguien maduro, ¿sí? Un ejemplo, supongamos que cae algún hermano en cierto pecado, y el hermano que lo va a disciplinar también está batallando con otro pecado. Bueno, pues en vez de controlar, esto va a perjudicar la disciplina, o peor aún, que el hermano que lo va a disciplinar exactamente esté batallando con el mismo pecado. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, que se van a contaminar, y la disciplina no va a surtir un efecto, y en vez de que el que esté viviendo en pecado sea confrontado, bueno, va a contaminar y va a traer mal testimonio a la iglesia. También por eso nos recuerda Pablo ahí en 1 Corintios 5:6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bueno, ahora si no se ejerce la disciplina, también esto va a perjudicar a la iglesia hacia los de afuera. Y luego pasa a exhortar a los corintios a lidiar adecuadamente con el pecado que hay en medio de ellos. La salud y la iglesia dependen de nuestra habilidad para lidiar adecuadamente con el pecado, porque todos seguimos luchando con el pecado y necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Bueno, volviendo ahí a lo de Corintios, es la situación ahí de un pecado grave que había dentro de la iglesia. Y bueno, Pablo les exhorta a los corintios a tratar inmediatamente con ese creyente, ¿no? Pablo dice ahí que lo aparten, que para que no contamine a los demás miembros de Corinto, que es lo que les pide. Bueno, los exhorta a que lidien adecuadamente con él, y que aparten a esa persona que está viviendo en ese pecado. Bueno, esto es interesante porque la salud de la iglesia depende de nuestra habilidad para lidiar adecuadamente con el pecado, porque todos, mientras estemos aquí, vamos a seguir luchando con el pecado, y es importante y es necesario toda la ayuda que podamos tener. Bueno, ¿dónde vamos a obtener esa ayuda? Dentro de la iglesia. Entonces, por eso la iglesia debe de tener ahí una buena salud para poder lidiar con el pecado, para que cada miembro pueda lidiar adecuadamente contra él, ya que todos vamos a estar luchando mientras estemos aquí contra el pecado. ¿Con qué espíritu debemos restaurar a los que pecan? Bueno, Pablo nos dice ahí que los que somos espirituales, o aquellos que son espirituales, deben restaurar al tal con espíritu de mansedumbre, ahí en el versículo 1. Bueno, ¿qué es lo opuesto a este tipo de espíritu? Bueno, lo opuesto a este tipo de espíritu es una actitud áspera y de juicio que pretende infligir más culpa al pecador en lugar de llevarle a ver la gracia de Dios en Cristo. Bueno, aquí es claramente donde estamos fallando, porque muchas de las veces cuando se va a disciplinar a alguien, en vez de llevarlo a confrontar su pecado, a que
vea la misericordia y la gracia de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Le estamos tratando con una forma más áspera y bueno, incluso juzgando a la persona, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que puede ocasionar? Bueno, que inflige más culpa a la persona, o algunas veces no que inflija culpa, sino que endurezca su corazón y que no se quiera arrepentir. Y bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Dentro de las iglesias hay casos donde pasan a disciplinar a ciertos creyentes, y qué es lo que pasa, que en vez de animarlos, en vez de exhortarlos a que vean la gracia de Dios y que se reconcilien con Dios, bueno, los culpan, ¿no? Los enjuician y los llevan a tomar cierta culpa. ¿Por qué es importante restaurar a alguien con este tipo de espíritu? Bueno, es importante restaurar a alguien con el espíritu de mansedumbre por las siguientes razones. ¿Verdad? En primer lugar, cuando confrontamos el pecado de otra persona, es importante que reconozcamos que también somos pecadores y que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Si no reconocemos esto y no cultivamos un espíritu de mansedumbre como resultado, podemos llegar a llenarnos de orgullo y justicia propia. Entonces, por eso se nos llama a que enfrentemos al pecado o lo restauremos a la persona con un espíritu de mansedumbre, porque esto nos va a llevar a recordar a nosotros también y a reconocer que nosotros también somos pecadores. Y esto nos lleva a recordar que todo lo que tenemos es o ha sido por la gracia de Dios. Y bueno, si no actuamos con mansedumbre, si no somos mansos y no cultivamos ese espíritu de mansedumbre, ¿qué es lo que va a pasar en nuestras vidas? Que podemos llenarnos de orgullo y de justicia propia, ¿sí? Y bueno, esto va a perjudicar a aquel creyente que está siendo confrontado con el pecado. Otra cosa, o en segundo lugar, es importante tener este espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser confrontado. Cuando alguien te señala su pecado, es fácil ponerse a la defensiva o incluso enojarse. Por tanto, el que va a corregir el pecado de otro debe de hacerlo con la mayor bondad y paciencia posibles, estando listo para apaciguar conflictos en lugar de echar leña al fuego. Otra cosa interesante, ¿sí? A veces, bueno, como lo mencioné ahorita en un principio, a nadie nos gusta que nos confronten con nuestro pecado, ¿sí? Cuando a alguien le señalan su pecado, es fácil que la persona se ponga a la defensiva, ¿sí? Empiece a evadir, empiece a poner excusas, o incluso esa persona se enoja. Entonces, esto es importante aplicar la mansedumbre, o aquel que va a ejercer la disciplina correctiva dentro de la iglesia, aquel creyente que lo va a confrontar, debe de actuar, o debe de hacerlo con bondad y con paciencia posible, ¿sí? Estando listo para apaciguar el conflicto en lugar de encender a aquella persona, ¿sí? Cuando se confronta a alguien, ya a las veces esta persona, como lo mencioné, va primeramente a la defensiva, va a negar todo, y bueno, si tú sigues ejerciendo, si tú sigues presionando a esa persona, posiblemente ahora se va a volver una persona agresiva. Entonces es importante que estemos preparados, que lo hagamos con bondad, con paciencia, para poder tranquilizarlo, ¿no? Para que al momento de que quiera hacer el conflicto, o que quiera sacarnos de nuestras casillas, podamos tranquilizarlo y podamos llevarlo a que confronte su pecado, y bueno, pueda él ser confrontado con su pecado. Bueno, estos son dos de las razones por las cuales debemos ser mansos con las personas, un espíritu de mansedumbre, para que ellas puedan, bueno, primeramente a nosotros nos recuerda que nosotros también somos pecadores, y que lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y en segundo, para poder apaciguar a la persona, ¿sí? Si se va a poner violenta, poder llevar a que se tranquilice. Y bueno, en términos prácticos,
¿Qué pasos son necesarios en la restauración de alguien que es sorprendido en pecado? Bueno, en términos prácticos, la restauración de alguien que es sorprendido en pecado implica, primeramente, confrontar el pecado de la persona, trayéndolo a su atención y recordándole por qué está mal según la escritura, ¿sí? Esto es, primeramente, lo primero en términos de una restauración, en término práctico de la restauración, ¿sí? Cuando una persona es sorprendida en pecado, ¿qué es lo que implica? Bueno, primeramente que debemos de confrontar a esa persona y, bueno, recordarle el por qué está mal y, bueno, con la Biblia, ¿no? Dependiendo de cuál sea su falta, bueno, algunos pasajes que nos puedan ayudar a mostrarle a la persona que está mal delante de Dios. Después, debemos recordarle el Evangelio a la persona, la buena noticia de que a través de la muerte sustitutiva de Cristo por nosotros, Dios nos considera como totalmente justos delante de Él y perdona todos nuestros pecados a través de la fe en Cristo. Otra de las cosas que debemos de hacer es recordarle a la persona las buenas nuevas, ¿sí? Que recordarle, bueno, que Cristo murió por él, por mí, y bueno, que a través de esto Él nos considera justos y Él perdona todos nuestros pecados poniendo nuestra fe en Cristo. También debemos de recordar a la persona que a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ahora tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos capacita para vivir vidas que sean agradables a Dios. Es importante recordarle esto a la gente para que no pierdan la esperanza a causa de su pecado, sino que encuentren esperanza en que pueden superarlo con el poder de Dios. Bueno, esto nos recuerda ahí, debemos de recordarle a la persona que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y bueno, como leíamos ahí en Corintios, ¿no? Tanto los frutos de la carne como los frutos del Espíritu, pero la última parte, el último texto, el último versículo de ahí que leímos de Corintios, de Gálatas 5, que nos dice que aquel que pero los que son de Cristo, ahí en el versículo 24, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, bueno, también es esto, debemos de recordarle a aquel que cayó en pecado, ¿no? Que como hijo de Dios debe de luchar contra sus deseos, debe de andar en el Espíritu. Bueno, otra de las cosas también que debemos de hacer es proporcionar toda la ayuda práctica y el aliento para ayudar a la persona a superar este pecado en el futuro. Bueno, ahí ayudarle al hermano que fue sorprendido en pecado a través de estudios, a través de apoyarlo con pasajes, a través de apoyarlo con la oración, a través de estar al pendiente de la persona, estarlo alentando para que él pueda, si vuelve a ser tentado a cometer el mismo pecado, bueno, él pueda superarlo, no caiga en esa tentación. Y otra de las cosas también es ayudar a la persona a trabajar a través de la reconciliación con los demás o la restitución por los daños cometidos cuando sea necesario. Bueno, llevar a la persona o ayudar a aquella persona que cayó en pecado a que se reconcilie con todos los demás, y bueno, en caso de que tenga que restituir daños, restitución por daños cometidos, bueno, alentarle, ¿no? Sobre todo ayudarle a que pues restituya por esos daños que cometió. ¿Qué le dice Pablo a los que están restaurando a otro con respecto a sí mismo? ¿Y por qué crees que este tipo de labor podría conducir a la tentación? Bueno, Pablo le dice a los que están restaurando a otro, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquellos que hacen este tipo de trabajo podrían tener la tentación de caer en el mismo tipo de pecado, o podría surgir un pecado como el orgullo o la justicia propia, si nos consideramos mejores que aquellos a los que estamos restaurando. Entonces esto es algo que debemos de recordar siempre, y es algo que es muy importante, que si estamos
participando o estamos ahí restaurando a algún hermano que cayó en pecado, debemos de ponernos también nosotros, debemos considerarnos a nosotros mismos, porque viendo su situación, a lo mejor yo también puedo caer, puedo tener una tentación y puedo caer en ella, o por el otro lado de la balanza, puedo llegar a sentirme orgulloso o la justicia o que no es justicia de Dios, sino que es una justicia propia. Entonces es importante que cuando tú estés restaurando a otro, te consideres a ti mismo o me considere a mí mismo, que yo también a lo mejor puedo caer. ¿Qué nos enseña Pablo en el versículo 2? Que debemos hacer el uno por el otro. ¿Y qué logramos al hacer esto? Bueno, ahí en ese versículo Pablo nos enseña que llevar las cargas los unos de los otros, de esta manera cumplimos con la ley de Cristo. Y bueno, aquí esto es interesante. Recordemos que cada uno de nosotros tiene distintas luchas, cada uno de los creyentes en Cristo lucha con algún pecado en particular. Y bueno, si tú lo restauras, si tú le ayudas, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás llevando la carga de él y estás cumpliendo así con la ley de Cristo, ¿no? ¿Y cuál era la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y bueno, nos dice ahí que el segundo mandamiento es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú llevas la carga de aquel que está luchando, vas a estar cumpliendo con la ley de Jesús. ¿Qué cargos sobrellevan otros miembros de tu iglesia y de qué formas prácticas podrías ayudarles? Bueno, aquí esta pregunta es algo ya más personal, es de reflexión, es de, pues, que tú hables con tus hermanos y que tú sepas con qué pecados están luchando. Y bueno, es ahí donde tú debes de hacer un plan de trabajo, una forma práctica en la cual podrías ayudarle a aquel hermano, ¿no?, con sus luchas. ¿Qué nos dice Pablo que debemos de hacer con respecto a nosotros mismos? Bueno, en cuanto a nosotros, nos dice que pongamos a prueba nuestra propia obra, ¿sí? Entonces, cuando tú estás ahí participando en una restauración, ahí corrigiendo a algún hermano que fue sorprendido en pecado, bueno, también debes de poner a prueba tu propia obra, porque cómo has estado actuando, cómo has estado viviendo, y con qué propósito. Bueno, con el propósito de lo que nos dice es que hagamos esto para que tengamos motivos para jactarnos de nosotros mismos y no de otro. ¿Significa esto que Pablo quiere que obtengamos una especie de satisfacción farisaica del bien que hacemos? No, no en absoluto. Pero sí significa que cada uno de nosotros debería tener confianza ante Dios en que estamos caminando en sus caminos, y la forma en que desarrollamos esta confianza es a través del autoexamen disciplinado. Y bueno, vamos a ver ahí qué nos dice. Acompáñame con tu Biblia, que nos dice 1 Corintios 4:7. Dice ahí la palabra de Dios, espero que ya lo hayas abierto. Dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, aquí nos dice, ¿no?, que esto nos debe de recordar lo que hemos recibido de parte de Dios. Y bueno, que no nos jactemos de nosotros mismos, sino que recordemos que confiemos en Dios, y bueno, que estamos caminando en sus caminos, ¿no? Debemos de confiar en Él, en que estamos caminando en sus caminos, y la forma en que desarrollamos esta confianza es a través de un autoexamen, ¿no? Evaluarme a mí mismo. Esto me permite recordar cómo está mi relación con Él, cómo va mi caminar con Dios cada día. ¿Por qué es esto necesario? Bueno, esto es necesario porque cada uno de nosotros llevará su propia carga, ¿sí? Entonces es necesario que recuerde de esa confianza que tengo puesta en Dios, y bueno, que me autoexamine cada día para saber cómo ando, ¿no?, cómo estoy viviendo delante de Él.
¿Qué quiere decir que cada uno tendrá que llevar su propia carga? Bueno, esto significa que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios y responder ante Él por la forma en que hemos vivido. ¿Sí? Aquí, bueno, esto ya es personal, ya es de cada quien. Cada quien va a responder delante de Dios por la carga que Él llevó, por la forma en que Él vivió, por el estilo de vida que Él, el creyente, vivió. ¿Cómo encaja esto con lo que Pablo dice antes acerca de cómo llevamos las cargas de los otros? Bueno, llevar las cargas los unos de los otros es ayudarnos mutuamente en nuestras debilidades, pecados y enfermedades. Cada uno tendrá que llevar su propia carga. El último día significa que finalmente todos somos responsables ante Dios. Estas declaraciones no se contradicen entre sí. Entonces, nos damos cuenta de que al llevar las cargas los unos de los otros, nos apoyamos mutuamente en esas luchas que tenemos, ¿sí? A lo mejor tú ahí tienes fortaleza contra cierto pecado, que otro hermano tiene debilidad en él, y tú lo apoyas ahí mutuamente, le das consejos, le das aliento, lo apoyas, y bueno, a lo mejor otro hermano tiene fortaleza o es fuerte en algún pecado en el cual tú eres débil, y él te va a ayudar a ti con consejos, con fortaleza, con ayudarte ahí mutuamente, llevando ahí contigo esa carga que llevas. Más bien, estas dos declaraciones nos muestran que necesitamos a otras personas para que nos ayuden, que dependemos de otras personas en la vida cristiana, y que finalmente somos responsables ante Dios por la manera en que vivimos. Entonces, claramente nos damos cuenta aquí que llevar nuestras cargas es necesario, ¿no? Nos apoyamos con otros hermanos, dependemos de otros hermanos dentro de nuestra vida cristiana, pero finalmente cada quien va a responder ante Dios por las cargas que lleva, ¿no? Por el estilo de vida que estuvo viviendo. Y bueno, nos dice el siguiente pregunta: ¿crees que la enseñanza de Pablo en este pasaje significa que tenemos que reprender a alguien cada vez que comete un pecado? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, vamos a ver ahí primera de Pedro 4:8, que es lo que nos dice. Dice ahí: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La enseñanza de Pablo en este pasaje no significa que debemos reprender a alguien cada vez que peca. Esto sería imposible y ridículo. Más bien, como Pedro nos dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, es algo que es muy cierto, ¿no? No debemos de reprender a alguien cada vez que peca. ¿Por qué? Porque esto va a ser imposible. Recordemos que nuestra naturaleza, nuestra inclinación natural es hacia lo malo. Entonces, pues nos estarían confrontando a cada rato, ¿no? A lo mejor la mayor parte del día seríamos confrontados por cada pecado que hayamos hecho durante el día. Pero nos dice aquí que el amor, como dice Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados, ¿sí? Si tú confrontas a la persona una sola vez y esta persona entendió, él va a luchar con los demás pecados, ¿no?, que pudiera cometer. Y como dice Pablo en otro lugar, hemos de tener paciencia unos con otros, perdonarnos unos a otros, ahí en Efesios 4:32, ahorita le vamos a dar lectura. Por tanto, se requiere discernimiento para determinar cuándo es necesario confrontar el pecado de alguien y cuándo debería simplemente pasarlo por alto en amor. Bueno, aquí ya debemos de discernir, debemos de ver, de discernir cuán tan fuerte es el pecado que cometió esa persona. El escenario que Pablo tiene en mente este pasaje parece implicar un pecado más grave, ya que Pablo describe un individuo atrapado en el pecado o siendo dominado por el mismo. Dice la siguiente pregunta: ¿qué obstáculos impiden que nos preocupemos los unos por los otros de esta manera? Por la gracia de Dios, ¿cómo puedes tratar de superarlos? Y da ejemplos concretos. Bueno, esta es otra pregunta ya de manera personal. ¿Qué obstáculos puedes ver en tu iglesia que impidan que te preocupes por unos por otros? Y bueno, ¿cómo los puedes tratar para poder superarlos? Y pide aquí, bueno, algunos ejemplos concretos. Entonces ya esta pregunta ya es un tanto más personal
es de observación dentro de la iglesia y bueno, lo que tú observes, cómo tú lo puedes superar. Bueno, así es como llegamos al final de este estudio, un estudio muy interesante de cómo debemos lidiar con el pecado, y es interesante el pasaje de Gálatas capítulo 6 del 1 al 5, cómo nos invita, cómo nos dice, tú que eres espiritual, considérate a ti mismo que tú también no vayas a ser tentado, ¿no? Entonces, pues nos habla acerca de la importancia de que los que son atrapados en algún pecado sean confrontados, no sean restaurados, pero también aquellos que lo van a restaurar, bueno, se consideren a sí mismos, ¿no? Porque también ellos en algún punto pueden llegar a ser tentados. Y bueno, este es el estudio en sí, este es lidiando con el pecado parte 1, y bueno, nos damos cuenta que lo que el apóstol Pablo aquí nos invita es que nos consideremos los unos a los otros, que recordemos que también nosotros podemos caer, que posiblemente también vamos a necesitar que alguna otra persona nos restaure. Bueno, también nos recuerda que aquellos que van a restaurar a aquel que cayó en un pecado, que está batallando con un pecado, deben de ser personas maduras, ¿no? Deben de ser personas que tengan una madurez espiritual con la cual puedan confrontar a la persona y restaurarlo, ¿no? Que no vaya a ser una persona que sea menos madura, que cae en un pecado, pues no va a perjudicar a la iglesia. Y bueno, primeramente Dios, la próxima semana vamos a estar viendo lo que viene siendo la semana número 4, y bueno, lleva por título el estudio Lidiando con el pecado, y este va a ser la parte 2. Vamos a continuar con este estudio, con este título del estudio, Lidiando con el pecado. El pasaje ahí a estudiar, en el cual vamos a reflexionar, va a ser ahí Mateo capítulo 18, ahí de los versículos del 15 al 20. Ahí va a estar basado, de ahí vamos a poder contestar las preguntas de reflexión, y vamos a poder ver, a continuar con esto, ¿no? Lidiando con el pecado, parte 2. Y bueno, no hay más que decirte, que el Señor te bendiga. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana para seguir llevando estos estudios. Vamos a estar estudiando Lidiando con el pecado, parte 2.